Hola, ¿qué tal chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hoy es 26 de mayo del 2021 y estamos aquí en este conversatorio culinario en la segunda edición, teniendo como invitada a Lorena Almazán Muñoz, quien es, bueno, ella misma en unos momentos más nos platicará un poquito más acerca de ella. Pero bueno, esta conferencia en particular es una conferencia muy interesante. ¿Cuántas veces no hemos oído hablar del gluten, no? En alguna ocasión creo que hasta por ahí les comenté una anécdota donde en un centro comercial una señora decía que el gluten era ese pegamento que hace que se nos peguen las tripas, ¿no? Y que por ahí se ha satanizado, se ha hecho hoy una tendencia, inclusive, pues de alimentos, una tendencia en cuestión de productos que se promueven como libres de gluten porque aparentemente muestran un beneficio a la salud. Pero bueno, vamos hoy a platicar perfectamente de todo este tema, que además es un tema muy interesante. Y bueno, nuestra invitada Lorena Almazán, muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, de nada, gracias por invitarme. Muy bien, bueno, pues te voy a ceder ahora sí que el poder de la presentación, Lorena, yo voy a apagar mi cámara, aquí sigo como moderador. Chicos, Ok, como ustedes saben, alguna duda, levantamos la manita y podemos hacer un diálogo y un conversatorio aquí con nuestra invitada. Muchísimas gracias. ya, bueno, entonces ya me presentaron. Yo ahora voy a partir mostrándoles un poquito de las cosas que yo hago. Espérenme, que yo no puedo caminar y comer chicle al mismo tiempo, entonces estoy abriendo una presentación aquí que espero que se vea. Ahí. Listo, adelante. Ya, ok. Eh, ¿Me ven a mí o ven solamente la presentación? Vemos la presentación, Lorena. Ya, ok. Bueno, aquí esto es una presentación muy cortita, nada más que para mostrarles quién soy yo, en el fondo, qué es lo que hago normalmente. Y acá, bueno, están aquí en esta portada todos mis datos de contacto. Yo quedo a disposición para cualquier cosa que quieran consultarme o conversar o compartir en cualquier momento. Bueno, aquí yo parto aquí mostrando mi familia, que se compone, está mi esposo, yo y mi única hija. Y aquí les muestro que es donde vivo yo, que es en un pequeño pueblo que se llama Peñaflor, que está a 30 minutos de Santiago, que es la capital de Chile. Y aquí muestro, en el fondo, que esto es como lo único positivo que nos ha dejado la pandemia, que es el hecho de que nosotros podamos estar conectados en este momento desde, ustedes ven aquí Chile en verde, hasta donde están ustedes, porque esto si no hubiera sido por la pandemia, lo más probable es que no se hubiera dado. Entonces, si hay algo que le tenemos que agradecer a la pandemia, que yo creo que es lo único, sería esto, que en el fondo podemos estar conversando aquí, ustedes y yo, en este minuto, yo desde mi bello Peñaflor y ustedes desde su hermoso México, que también he tenido el gusto de visitar. Eh, Parto aquí también mostrándoles un poquito de mis estudios. Yo estudié en INACAP, que es un centro de formación técnica que hay acá en Santiago y en todo Chile, en realidad. Pero también he estudiado en Le Cordon Bleu de París y me he preocupado de hacer muchos cursos a lo largo de todos los años. Hubo un momento antes de la pandemia que yo intentaba por lo menos tomar algún curso en algún lugar una vez al año. Pero ahora, por supuesto, todo ha quedado más congelado en ese sentido. Y he trabajado también durante muchos años haciendo clases. Ese es fue durante hartos años mi trabajo en el Instituto Santo Tomás o en Duoc, que son dos institutos bastante grandes y que dependen de universidades bien importantes acá en Chile también. Y he trabajado más de 15 años en esto. Pero lo que yo hago en lo cotidiano es esto, yo tengo un taller donde hace muchos años trabajo en pastelería de diseño, en tortas de novio, en todo este tipo de cosas. Y aquí, bueno, quise mostrarles un poquitito lo que hago. Todas estas fotos que están aquí son tortas y productos que he hecho en estos últimas semanas. Eh, son
en realidad es nada más que para mostrarles nomás lo que yo hago normalmente, aparte de las clases. Galletas también, todo este tipo de cosas. Aquí estas galletas que la verdad es que las de la derecha, que son unas galletas con flores, que son como mi chochera porque la verdad es que nadie más acá en Chile las hace. Esto es como un producto súper exclusivo mío. En otras partes del mundo es una técnica conocida, pero aquí soy yo la única prácticamente que lo hace. Y lo enseño también en cursos particulares que vendo a través de internet. Cupcakes y tortas tradicionales también. Y bueno, eso es como lo que yo hago en mi vida cotidiana. Y aparte, bueno, trabajo en el tema de hacer clases, pues ahora online y antes era todo, bueno, presencial. Así que, bueno, eso era un poco para mostrarles nada más que lo que yo hago, que no tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy día en el tema del gluten, pero era nada más que para contextualizar un poquitito. Así que no sé si parto al tiro con la presentación del gluten o quieren comentar algo o seguimos al tiro. Yo creo que continuemos, Lore. Ok. Ok. Se ve ahí una presentación sobre el gluten, ¿verdad? Sí, perfectamente. Ya. Ok. Entonces, hoy día, entonces lo que nos convoca es hablar sobre el gluten y yo lo voy a abordar desde dos puntos de vista, desde el gluten en el cuerpo y el gluten en la cocina. Vamos a partir desde la base. En el fondo, ¿qué es el gluten? El gluten, ahí está. El gluten es una sustancia que se forma cuando se unen dos proteínas, la glutenina y la gliadina, que se encuentran presentes en tres cereales, que son el trigo, la cebada y el centeno. Y muchas veces se dice que también en la avena, pero ya vamos a hablar de ese tema porque en realidad no es que venga dentro de la avena, pero lo vamos a hablar un poquitito después. Y el gluten es muy importante para nosotros en gastronomía porque tiene muchos aportes positivos. Hay que pensar que gracias al gluten nosotros podemos disfrutar de la panadería como la conocemos, porque la panadería necesita de la fermentación y la fermentación solamente es posible porque el gluten de la masa es el que la retiene. El gluten hay que recordar que es lo que le permite a la masa volverse elástica, como chiclosa. Entonces, de esa manera, cuando se produce una fermentación, la masa cede y se infla como un globo porque hay una estructura de una red de gluten que está permitiendo que este sea como un tejido, como un globo con un tejido elástico que pueda ceder. Entonces eso nos permite disfrutar de la panadería con panes esponjosos, livianos, voluminosos. Si no existiera el gluten, existiría igual la fermentación, pero no habría ninguna red elástica que la retuviera, por lo tanto no obtendríamos los panes esponjosos que nos gustan. Entonces, eso es como un aporte positivo del gluten a la gastronomía. También tenemos otros aportes positivos en cuanto a que el gluten también se encuentra, y esto lo vamos a ver un poco más adelante también, pero se encuentra en forma de muchos aditivos en distintas preparaciones. O sea, nosotros sin saber estamos consumiendo gluten cuando comemos un poco de jamón, o a veces cuando comemos hasta en yogur puede haber gluten. En muchas cosas en que nosotros solamente pensamos que el gluten está asociado a las pastas o a las masas, pero a veces está en muchas otras cosas siendo un aporte bastante positivo para la industria gastronómica. Pero también tiene aportes negativos. Y eso es lo que nos vamos a enfocar nosotros más en detalle aquí, porque el gluten, hay ciertas personas que son alrededor de un 1% de la población mundial, pero son personas que tienen algún grado de intolerancia, y esto quiere decir que el gluten les afecta de manera negativa. Y así nosotros podemos reconocer tres
patologías asociadas al gluten y que están aquí enumeradas, al lado izquierdo están enumeradas en cuanto a su grado de, en cuanto a la gravedad que tiene cada una. O sea, vamos a partir con la más grave, que es la alergia al gluten. Después tenemos la enfermedad celíaca, que es lo que la gente conoce cuando alguien dice yo soy celíaco o soy intolerante al gluten o soy sensible al gluten. Y tenemos después la sensibilidad no celíaca al gluten, que esos son como las tres patologías que conocemos en cuanto a esto. Y ahora las vamos a explicar una por una. La alergia al gluten es la más grave de todas y por eso vamos a partir con ella porque es la que a nosotros nos obliga a que como trabajadores del rubro gastronómico tengamos que instruirnos mucho en esto porque tenemos la gran responsabilidad sobre otras personas. O sea, nosotros tenemos que saber que si nosotros tenemos entre nuestros clientes o nuestros comensales alguien que es alérgico al gluten, nosotros podemos simplemente matarlo. Es así de simple, porque la alergia al gluten es algo que puede tener distintos grados, pero en su grado máximo puede producir un shock anafiláctico y la persona que entra en contacto con una pequeña molécula de gluten puede terminar en el hospital y puede morir hasta en 5 minutos. Es una alergia que es tan potente para algunas personas, no para todos, como lo es la alergia al maní, la alergia a la soya, al huevo, a la miel, a las picadas de algunos insectos, a la penicilina, a distintas cosas. Y en general, una persona que es alérgico a algún tipo de productos, por ejemplo, la persona que es alérgica al maní, a la soya, a cualquier cosa, tiene que siempre mantenerse con mucha precaución porque a lo largo de la vida pueden irse desarrollando las alergias. No siempre se manifiestan desde el primer día de vida, sino que a medida que la persona se va exponiendo a los distintos gatillantes, puede que se vaya produciendo las alergias. Y en el caso de la alergia al gluten, es sumamente peligrosa. Y tiene 3 niveles de reacción y a los cuales hay que estar muy atentos. O sea, por ejemplo, hay personas que tienen un nivel de reacción más básico que cuando consumen algo con gluten o entran en contacto con alguna superficie por la cual haya pasado algo con gluten, pueden tener de repente solamente un sarpullido, que es una pequeña picazón, o pueden tener un pequeño enrojecimiento. Ese es como el nivel más leve. En un nivel más intermedio puede haber una reacción puede haber una diarrea, puede haber dolores musculares, puede haber fatigas, cosas de ese tipo. Y en un tercer grado, ya más grave, tenemos un shock anafiláctico que la persona puede derechamente morirse en un periodo corto de tiempo. Y la verdad es que cada vez que la persona se expone al gluten o a lo que sea que le da una alergia, cada vez la reacción es más rápida. Y aquí les cuento yo, porque yo tengo un caso en mi familia, que tengo un primo que es muy alérgico a varias cosas, maní, a la miel, a picaduras de insectos, a varias cosas, y cada vez su reacción es más rápida. La primera vez que tuvo una reacción alérgica fuerte, que lo dejó sin respiración, porque se le cierran las vías respiratorias, fue una reacción que se desarrolló a lo largo de 20, 30 minutos. Entonces él alcanzó a reaccionar y pudo llegar a tomar acciones. La segunda vez se demoró como 10 minutos y la tercera vez la reacción grave, o sea, a llegar al punto que ya no pudo respirar, fueron 5 minutos. Entonces él sabe y tiene que andar siempre con unas inyecciones con antihistamínicos y cosas, adrenalina, y tiene que tener siempre su tratamiento a mano porque cada vez se está volviendo alérgico a más cosas. Entonces, entre esas, en algún minuto le va a tocar al gluten y ahí ya va a estar completamente complicado. Y las personas que tienen alergia al gluten deben erradicar el consumo al 100%. O sea, no son personas como en las otras patologías que vamos a ver, que en las otras las personas pueden reducir el consumo
si es que se aguantan las molestias, digamos, pero cuando uno es alérgico al gluten, lo debe reducir, o sea, lo debe erradicar al 100%, porque con una pequeña molécula invisible al ojo ya puede tener esta reacción. Es así de grave el tema. Y por eso que es muy importante que nosotros, en el rubro gastronómico, seamos extremadamente responsables, porque podemos simplemente matar a una persona. Ahora vamos a ver el segundo caso, que es el caso de la intolerancia al gluten, que es aquí donde se encuentra la mayor parte de la población que tiene algún tipo de sensibilidad hacia el gluten. Esta es la más frecuente y es cuando decimos, por lo menos en Chile, que yo soy celíaco. El que se dice a sí mismo celíaco es porque está en esto, que es la etapa, es la gravedad intermedia. Y como vemos aquí, se puede presentar en niños y en adultos, por supuesto, pero en ambos se presentan como con signos distintos. Y aquí me quiero como detener un poco en el tema de los niños, porque esto es lo que más se debe estar atento, que los pediatras, por ejemplo, porque antiguamente cuando no había mucho conocimiento sobre esto, estamos hablando de los años 80 o incluso un poco antes, por lo menos acá en Chile, muchas veces se pensaba que, o sea, llegaban a consultas de pediatras, y esto yo lo sé porque mi papá es pediatra, llegaban niños con casos de desnutrición. Entonces se pensaba solamente que era debido a que había pobreza en su alimentación. Pero resulta que después se empieza a ver que hay un tipo hay desnutrición que es producto de la ingesta del gluten, porque en los niños, y bueno, en los adultos también, provoca una mala absorción de nutrientes en el intestino. Entonces, los niños llegan malnutridos a las consultas, y una de las cosas a las que tienen que estar atentos los pediatras es ver cuando van despejando factores, es considerar el tema del gluten, que hace muchos años atrás no se consideraba, no era tema simplemente. Y también en los niños hay que estar atento porque se producen efectos en la conducta que son bien importantes, como irritabilidad, cambios en el humor, pérdida de atención, o sea, cuando están en clases y hay poca atención, porque principalmente van teniendo molestias corporales, y esas molestias corporales los mantienen distraídos y además malnutridos, entonces el cuerpo no puede funcionar bien. Entonces, así hay distintos síntomas que uno ni siquiera se imagina, porque uno tiende a pensar que cuando hay una alergia alimentaria o una sensibilidad de algún grado a algún alimento, uno tiende a pensar que las consecuencias van a ser estomacales y que la persona solamente va a sentir un dolor de estómago o va a sentir vómitos, diarrea, cosas de ese tipo. Pero en el caso del gluten, los síntomas son súper amplios y van desde dolor de cabeza, distensión abdominal, infertilidad, problemas en la piel, dolores musculares, etcétera. O sea, el espectro es sumamente amplio. Y en el caso de los celíacos, que les vamos a llamar a los que son los intolerantes al gluten, que es esta como patología de grado intermedio, que estas personas lo que van haciendo es que van dañando progresivamente su intestino delgado, y lo vamos a ver un poquito más adelante en una lámina. Aquí, bueno, hablo de lo mismo que estaba hablando en la lámina anterior. El problema de los celíacos es que muchos de ellos no saben que lo son, porque muchas personas pueden haber sentido a lo largo de toda la vida que después de comer pan o de comer pastas se hinchan, eh, tienen dolor abdominal, o que siempre andan cansados, que siempre andan con dolor de cabeza, y uno tiende a asociarlo con el estrés o que tiene cualquier otra cosa, pero muchas personas no lo asocian con el tema del gluten. Entonces, por eso, ay, se salió mi presentación, ¿o no? Disculpen, se salió la presentación, parece, ¿o no? Sí. Ya, la voy a volver a poner. No sé qué pasó. ¿Ahí se ve de nuevo?
Sí, ahí se ve bien ya. Ya, perfecto. Bueno, lo que estaba diciendo yo es que sucede lamentablemente que muchas personas piensan que todas las molestias que van sintiendo a lo largo de la vida no están asociadas al gluten, ni siquiera se les ocurre. Entonces muchos enfermos celíacos no saben que lo son. Y eso es de suma gravedad porque a los enfermos celíacos se les va produciendo un daño progresivo en el intestino delgado. Y cuando uno no sabe que tiene temas con el gluten, uno sigue exponiéndose al consumo del gluten y eso continúa dañando el cuerpo hasta un punto en que puede incluso causar la muerte. Ahora, esto es reversible, ¿eh? O sea, la persona que ha dañado su intestino delgado producto del gluten, si deja de consumir gluten, pues empieza la recuperación de la mucosidad y las vellosidades del intestino delgado comienzan a recuperarse a las 2 semanas más o menos, y hay personas que pueden demorarse hasta 2 años o incluso un poco más en volver a una normalidad si es que han eliminado el consumo del gluten. O sea, no es que esto sea una enfermedad que no podamos recuperarnos, sino que regulando la ingesta de gluten podemos recuperarnos en el corto o mediano plazo en algunos casos. Y para diagnosticar el gluten, no es tan fácil porque uno, o sea, tampoco es tan difícil, pero no es que uno yendo a la consulta de un doctor uno pueda decirle, mire, o de un nutriólogo, y uno pueda decirle, mira, me molesta cuando como pan o como este tipo de cosas, y que ese doctor a uno lo diagnostique inmediatamente como intolerante o alérgico al gluten. No es tan así, sino que ese es como el primer filtro, porque de ahí lo que se pasa es a exámenes de sangre que detectan los antígenos que se producen porque hay una respuesta inmunológica del organismo ante la presencia del gluten, y eso se manifiesta en la sangre a través de la detección de los antígenos. Y dado eso, cuando ya se ha hecho este análisis de sangre, se pasa a una endoscopía. Y la endoscopía nos revela el estado del intestino delgado y eso confirma o elimina la sospecha de la enfermedad asociada al gluten. Y el único tratamiento, bueno, es la restricción del gluten. Y aquí vamos a pasar a la última patología, que es la sensibilidad no celíaca al gluten, y que es donde yo creo que se encuentra un gran porcentaje de la población, o sea, no tan grande, pero no tengo algún número, pero sí yo puedo decir que, por ejemplo, alrededor mío, en mi familia, se encuentran algunas personas que siempre se quejan de problemas estomacales, a lo largo de la vida. O sea, hay gente amigos o familiares, y quizá ustedes también, ahora si lo piensan, van a ver que dentro de su círculo de cercanos, hay muchas personas que ustedes le han escuchado decir en algún minuto de la vida que se hinchan, que les duele el estómago, que les duele la cabeza, etc. Y no tienen idea que están que en el fondo están teniendo estas consecuencias producto de una sensibilidad no celíaca al gluten. ¿Y qué significa esto? Porque en el fondo estas molestias son comunes a esta etapa, que es la más leve, pero también al intolerante, que es de la etapa intermedia. O sea, estos mismos fatiga muscular, dolor de cabeza, hinchazón, diarrea o en algunos casos vómito o malestar en general, son comunes a las dos patologías, pero en el caso o sea, del sensible no celíaco, no están produciendo un daño progresivo en el intestino delgado, sino que solamente producen los síntomas. Entonces, eso hace que sea menos grave que la que vimos anterior. Y en este caso son personas que, por lo tanto, como no están dañando progresivamente su intestino delgado al consumir gluten, pueden decidir si se aguantan las molestias o no, que en el caso del intolerante, que es el que está intermedio, no, esa persona debe frenar el consumo porque está dañando su intestino. Entonces, es importante hacer esa distinción.
En cambio el sensible no celíaco, solamente tiene las molestias cuando consume el gluten, pero no hay un daño progresivo al intestino. Entonces, aquí yo me atrevería a decir que se encuentra, por lo menos de mis conocidos, hay varios que uno nota que se sienten mal y que te dicen, no, yo no puedo comer esto porque me hace mal y no sé qué, pero que en el fondo pueden decidir si les gusta comer un pan, pueden comerlo si es que quieren y se aguantan las molestias después, pero no es algo, no se están produciendo ningún gran daño. Y esto, bueno, puede aparecer y desaparecer en cualquier momento de la vida. Hay muchas veces que esta sensibilidad sucede durante algún periodo de la vida o empieza a aparecer desde la adultez o en la juventud, pero antes no, y como, pasa como con muchas sensibilidades que se van desarrollando a lo largo de la vida. Aquí vamos a mostrar qué es lo que va pasando en el organismo. A ver, esperen, quiero poder ampliar esto un poquito, acercar aquí. Aquí podemos ver lo que va pasando en el organismo cuando nosotros consumimos, o sea, no nosotros, porque yo no en lo particular, yo tengo la suerte de no tener ningún tipo de sensibilidad hacia el gluten, así que yo siempre digo, yo tengo guata de basurero, yo puedo comer lo que sea y nada me hace mal, nada me hace sentir mal, pero las personas que no tienen la misma suerte que yo y que tienen algún tipo de sensibilidad, esto es lo que les va sucediendo. Aquí lo que tenemos graficado es lo que pasa en el intestino delgado de una persona que es intolerante al gluten. O sea, aquí estamos hablando de la sensibilidad intermedia que yo les hablé, porque yo les puse como una grave, una intermedia y la más leve. Esta es como la intermedia, que es donde se encuentra más o menos un 1% de la población mundial. Cuando la persona consume, y acá tenemos en el número 1, cuando la persona ingiere alguno de los 3 cereales que contienen gluten, o sea, el trigo, centeno o cebada, o cualquier alimento que lo contenga en forma camuflada, en forma oculta, que lo vamos a ver un poquito más adelante, sucede esto. El gluten lo vemos aquí como estas pequeñas como capsulitas que se ven como porotitos amarillos, pasan aquí a través de las vellosidades del intestino delgado, y si lo podemos ampliar aquí, en donde está el número 2, vemos que en las personas que son celíacas, el espacio entre una célula de la pared del intestino y otra es más grande, por lo tanto, el gluten pasa entre medio. Esto es como bien literal, es como una explicación como bien así, explicando con peras y manzanas, como bien, bueno, así decimos por lo menos acá en Chile, no sé si allá se entiende el dicho, pero acá cuando queremos explicar algo como en forma burda, como bien práctica, decimos, lo explicamos con peras y manzanas. Así está explicado aquí, que en el fondo las células de las paredes del intestino se encuentran como más separadas. Entonces las moléculas, las partículas del gluten pasan de largo y al pasar son detectadas por el sistema inmunológico nuestro, o de las personas que son más reactivas, y produciéndose inmediatamente anticuerpos. Y aquí es porque se produce una reacción exagerada del organismo, como si estuviéramos consumiendo un veneno o cualquier sustancia o estuviera entrando un virus o alguna enfermedad que el organismo siente que tiene que defenderse. Entonces gatilla una reacción totalmente exagerada e innecesaria. Y pasa que con esa reacción exagerada e innecesaria comienza a pasar aquí lo que vemos en el punto 4, que se empieza a producir una inflamación, se produce una reacción inflamatoria, y esa reacción a la larga, cuando es prolongada, empieza a disminuir el tamaño de las vellosidades que se encuentran en el intestino delgado, y estas vellosidades son las que nos permiten que los nutrientes de los alimentos sean absorbidos por nuestro cuerpo, porque los nutrientes no se absorben en el estómago solamente es como una trituradora que deshace, es como
una juguera, una mixer, que deshace los alimentos y hace que pasen hacia el intestino, y en el intestino delgado es donde se produce la absorción de los nutrientes. Y en el fondo, para que el intestino delgado pueda tener una absorción más eficiente, porque tiene un espacio limitado, porque nuestro espacio en la cavidad abdominal es limitado, menos mal que no tenemos una guata tan grande, como el espacio es limitado, la evolución hizo que el intestino delgado tuviera estas vellosidades que hacen que la superficie de absorción se multiplique. Entonces así, cada una de estas vellosidades tiene la capacidad de absorber, de ayudarnos a absorber nutrientes. Pero estas vellosidades, cuando la persona que es sensible al gluten ingiere gluten, se produce esta reacción exagerada del organismo que inflama toda esta pared abdominal y empieza a hacer que estas vellosidades cada vez disminuyan su tamaño, como se ve aquí en la lámina, que hacia el lado izquierdo están sanitas, bonitas, brillantes y grandes, y se van achicando hacia el lado derecho en señal de que está el intestino mucho más dañado, y hasta llegar hasta el lado derecho de la pantalla, donde vemos que el intestino ha quedado sin vellosidades. Y estas vellosidades son las que yo les digo que se pueden recuperar en gran parte cuando la persona deja de consumir gluten. ¿Y qué es lo que pasa cuando se eliminan todas estas vellosidades? Sucede que el intestino delgado queda, para decirlo de manera bien burda, queda transformado como en una cañería de PVC, queda transformado en un tubo completamente plano, liso, con mucha menor capacidad de absorción de nutrientes, porque ya perdió las vellosidades. Entonces, ¿qué sucede? El estómago destruye en el fondo, disminuye el tamaño de todos los alimentos, los mezcla con los jugos gástricos y los deja listos para que empiecen su viaje por el intestino, y resulta que en el intestino delgado, como está liso, sin estas vellosidades, los alimentos pasan de largo, mucho más rápido, y se produce una diarrea, y en el fondo el intestino no está cumpliendo su función de absorber bien los nutrientes, y estos pasan de largo, y por eso tenemos desnutrición, que a la larga nos produce también una fatiga muscular, dolores de cabeza, porque nuestro cuerpo está diseñado para funcionar con el combustible que nos dan los alimentos de manera completa. Y si nosotros tenemos dañado el intestino delgado, ese combustible pasa de largo y el cuerpo empieza a intentar funcionar, pero con un combustible de mucha menor calidad, porque los nutrientes pasan de largo. Entonces, esto es lo que sucede aquí en esta porción del intestino delgado. A ver, quiero salir de acá, ya. Ahora vamos a pasar aquí a ver el gluten en la comida. El gluten nosotros lo encontramos en distintos tipos de alimentos. Aquí vemos una rueda, un gráfico como de torta, dividido en tres. Tenemos a la izquierda, arriba con rojo, los alimentos que obviamente tienen gluten. O sea, la persona que es sensible al gluten sabe que tiene vetados las pastas, los panes, las galletas, y las cosas que obviamente contienen gluten y que están hechos con estos tres cereales: trigo, centeno y cebada. Al lado derecho, en verde, tenemos los alimentos que no contienen gluten, que para nuestra suerte son la mayoría de los alimentos que entrega la naturaleza, porque solamente 3 cereales tienen gluten. O sea, tres alimentos en forma natural lo contienen. Después se multiplica porque nosotros utilizamos esas materias primas para multiplicarlas en una diversidad de alimentos distintos. Pero si vemos a la derecha, la mayoría no contiene gluten. Entonces, en teoría podría ser fácil si nosotros tuviéramos una alimentación como más a la antigua o más básica, sin alimentos procesados, sería muy fácil mantenernos alejados del gluten. Pero hoy en día, y vemos aquí abajo,
en amarillo, los alimentos que pueden tener gluten. No siempre lo tienen, pero los que pueden tener, y que son lamentablemente muchos. Y por eso las personas que tienen algún tipo de sensibilidad tienen que estar volviéndose expertos en poder leer todas las etiquetas, porque el gluten se encuentra presente en forma de aditivos en muchos alimentos. O sea, y aquí vemos, o sea, desde ketchup hasta, no sé, pues masas de estas de tortillas, no sé cómo le llaman ustedes, nosotros le llamamos nachos acá en Chile, pero estas tortillas de maíz, albóndigas, todos los productos de charcutería, en quesos, en muchas golosinas, caramelos, etcétera, en cereales, en muchas cosas. Entonces, por eso que la persona que es intolerante al gluten tiene que volverse experto en las etiquetas y poder reconocer todos los nombres con los cuales se encuentra el gluten y que no son tan obvios, porque en muchos ingredientes, en muchos productos no dicen contiene trigo, sino que aparecen de muchas otras formas que las vamos a ver más adelante. Pero en resumen, solamente los cereales que contienen gluten son estos: el trigo, la cebada y el centeno. Y dentro del trigo hay variedades, por ejemplo, que no son tan comunes, por ejemplo, en Chile no son comunes, pero en Europa sí se ocupan bastante otras variedades de trigo. Entonces hay que estar atentos porque en algunas ocasiones va a decir contiene Emmer, por ejemplo. Y el que no sabe que el Emmer es un tipo de trigo va a estar consumiendo gluten sin saber que lo estaba consumiendo. O espelta, escaña, por ejemplo, que son variedades bien antiguas de trigo y que se llaman como trigos vestidos, porque tienen como estas cascaritas distintas recubriendo el grano. Y este es un tema muy importante. ¿Qué pasa con la avena? Porque si ustedes buscan en textos en los cuales se hable acerca del gluten y sus patologías asociadas y recetas y cosas, muchas veces va a aparecer que los cereales que contienen gluten son trigo, centeno, cebada y avena. Pero eso no es una forma muy generalizada, porque la verdad es que la avena en sus componentes no tiene las proteínas que están asociadas al gluten, que son la glutenina y la gliadina. Pero ¿por qué se dice que la avena sí contiene muchas veces gluten? Es porque la avena se contamina de gluten en el proceso ya sea de cultivo o en el proceso de recolección, de almacenamiento, de distribución o en las plantas productoras de otro tipo de productos que sí tienen gluten. Porque la avena pasa, por lo menos acá en Chile, que la avena se utiliza mucho en alternancia de cultivos con el trigo, el centeno y la cebada, porque los que vivimos en zonas agrícolas, como yo, que vivo en un pueblo que, a pesar de que está cerca de Santiago, sigue siendo un pueblo donde hay muchos cultivos, hay mucho campo todavía. Y resulta que se produce alternancia de cultivos, porque los que manejan un poco el tema de los cultivos de cereales o de cualquier otro producto que se dé en la tierra, saben que no podemos estar plantando todos los años lo mismo, porque si yo planto todos los años trigo, la planta de trigo va a extraer siempre los mismos nutrientes de la tierra y por lo tanto la va a ir desgastando. Entonces cada vez va a ser más difícil porque ya va consumiendo todo esto, los mismos nutrientes año tras año. Entonces por eso se produce la alternancia de cultivos, o sea, cultivo un par de años trigo o en una temporada trigo, después cultivo avena, después cultivo de nuevo trigo, después papa, voy así, alternando cultivos que sean compatibles en cuanto a nutrientes para que el suelo no se desgaste tanto y vaya nutriéndose, porque también los cultivos aportan nutrientes al suelo. Entonces, la avena es muy fácil que alterne cultivos con trigo, centeno o cebada. Entonces, basta que se dé la avena, que nosotros sabemos que se da en una espiga, en la parte alta de la planta,
o sea, en estos como racimos, en la parte alta de la planta, que no tiene ningún contacto con el suelo donde podría haber habido trigo meses atrás. O sea, sabemos que no tiene físicamente contacto, pero ya es suficiente por el viento o por las partículas de tierra que van volando, el polvo que se deposita, ese polvo trae el gluten porque hubo una vez gluten ahí. Entonces, por eso que desde el cultivo, que la avena puede contaminarse con gluten. Y si no lo hizo en el cultivo, lo más probable es que la persona que transporte en un camión la avena recién trillada, es probable que en ese camión alguna vez en la vida haya transportado trigo, y ya eso es suficiente para que la avena se contamine. Y si no se ha contaminado todavía, cuando llega a las plantas procesadoras en las cuales los limpian o los aplastan para hacer estos copos de avena o lo convierten en cereales para el desayuno o lo que sea, es altamente probable que también haya pasado trigo, centeno o cebada por ahí, por lo tanto se vuelve a contaminar o se contamina ahí. Entonces, a no ser que sea una avena de marca certificada, se considera que la avena sí tiene gluten porque durante toda su vida es probable que haya pasado en alguna de estas etapas en contacto con alguna partícula de gluten. Y como es un tema muy serio, las empresas, la industria prefiere etiquetarla como un cereal que posiblemente contenga gluten, a no ser que sean empresas certificadas que tengan una etiqueta que diga no contiene gluten en la caja y ahí, bueno, es perfecto. Pero en sí lo que hay que entender es que la avena en forma natural, así como Dios la puso en el mundo, no tiene gluten. Sí se contamina fácilmente durante sus procesos. Vamos bien hasta ahí, ¿cierto? No hay consulta o voy muy rápido, muy lento, algo de feedback, porque como no los veo, no sé qué es lo que está pasando, a lo mejor están todos durmiendo. No, yo creo, bueno, está muy interesante, Lorena. No sé si alguno tenga alguna duda, chicos, que quiera en este momento hacer alguna pregunta. Ok, sí, Alan. Alan, por ahí, si ¿Puedo activar mi micrófono o es por el chat? por favor, activa tu micrófono y adelante. ¿Sabe algún aproximado de gluten que se llega a contaminar la avena o es insignificante? Perdón, no te entendí, es que hablas muy rápido. ¿Del porcentaje que se contamina la avena de gluten es alto o es insignificante? O sea, no es insignificante. O sea, la verdad es que para una persona que no tiene ningún tipo de sensibilidad hacia el gluten, como yo, por ejemplo, esa contaminación es insignificante. Pero para el alérgico, por ejemplo, que es el que le puede venir un shock anafiláctico por contacto con gluten, es sumamente significativa la contaminación con la avena y no puede consumirla a no ser que venga de alguna empresa certificada. Eso significa que el productor ha trabajado, ha plantado la avena en terrenos en los que nunca ha habido otro tipo de cereal, después la ha transportado en camiones en los que nunca ha entrado otro cereal y la han procesado en plantas en las que nunca ha entrado otro cereal. Y eso permite que hayan instituciones certificadoras que le den este sello de libre de gluten y así las personas que son, sobre todo las alérgicas, pueden consumirlas sin problema, a pesar de que tú nunca vas a ver en la avena una partícula de gluten, pero vamos a hablar más adelante de la cantidad máxima tolerable, que en Chile son 3 partes por millón, o sea, estamos hablando de que es una partícula invisible al ojo, y ya eso puede causarle este choque anafiláctico a la persona y llegar a causarle la muerte. Una partícula que ni tú ni yo vamos a poder detectar. Entonces es así de sensible el tema. Por lo tanto, las personas que son sensibles no pueden consumirla, a no ser que venga certificada de fábrica. No sé si con eso respondo lo que tú querías preguntar, pero en el fondo es como que
el grado de tolerancia es mínimo, es mucho menos de lo que uno cree para la persona que es alérgica, porque es al punto de que una partícula que ni siquiera vemos le puede provocar esta reacción. Muchas gracias, chef. Ya, de nada. Aquí vamos a hablar un poquito del gluten oculto. ¿Se acuerdan que yo les decía que en muchos alimentos está el gluten presente sin que nosotros nos demos cuenta y ni siquiera lo imaginemos? Porque hay colorantes que tienen gluten, especias que tienen gluten, y hay montones de aditivos que tienen gluten que nosotros ni siquiera los reconocemos así a simple vista. Entonces es muy importante, sobre todo para la persona que es intolerante, saber reconocerlo, y esas personas se tienen que aprender un montón de nombres de memoria, porque si yo les digo, por ejemplo, octenil succinato de almidón, nadie va a pensar que eso es gluten, y lo es. O si yo digo fosfato de hidroxipropil dialmidón, yo no te estoy diciendo gluten, pero tú te puedes estar consumiendo, por ejemplo, una salchicha, una vienesa, le llamamos en Chile, no sé, pero una salchicha para hacer hot dog, puedes estar comiendo una salchicha que tú dices, o sea, esto a lo más va a tener productos de origen animal, pero resulta que dentro de sus ingredientes puede tener fosfato de almidón o tener no sé, octenil succinato de almidón, y uno lo lee por encima, y si no sabe del tema, uno va a decir, ah, perfecto, aquí en ninguna parte dice que tiene ni trigo, ni centeno, ni cebada, me la como. Y eras alérgico, bueno, te despachaste, te fuiste. Entonces, hay que estar muy atento a este gluten oculto, y en esto, bueno, nosotros en la industria tenemos que ser súper responsables en cuanto al etiquetado al etiquetado nutricional de los productos que nosotros elaboremos, porque hoy en día, o sea, es nuestra responsabilidad en el fondo entregarle toda esta información digerida al cliente, por si nos toca algún cliente con algún tipo de sensibilidad. Y así nosotros tenemos también la contaminación cruzada, que es algo en lo cual nosotros, los del rubro gastronómico, estamos muy sensibilizados. Nosotros sabemos lo que es la contaminación cruzada y tendemos a asociarla siempre a que si dentro del refrigerador o en alguna superficie de trabajo o en algún utensilio de trabajo en el cual nosotros trabajamos, por ejemplo, pescado, y después trabajamos una fruta, estamos produciendo contaminación cruzada, pero también se produce con el gluten. Hay alguien al que le está sonando el teléfono, no sé quién será, no soy yo. Pero bueno, con el tema del gluten, nosotros tenemos la contaminación cruzada, que se produce también de manera industrial y de manera doméstica. De manera industrial es lo que yo les contaba adelante, que pasa con el tema de la avena y que puede pasar con muchas otras cosas, en que de manera industrial, o sea, antes de que los productos lleguen a mi casa, van a llegar contaminados con gluten, porque puede haber esta contaminación en que, si ustedes se fijan, muchas veces dicen las etiquetas de los alimentos, procesado en maquinarias que procesan soya, maní, no sé, pues, distintos productos que son alergenos. Entonces, eso la industria lo debe siempre informar, porque ese es un tipo de contaminación cruzada que se produce de manera industrial y que en la mayoría de los casos no nos importa. O sea, a mí qué me importa que si quiero echarle ketchup a mis papas fritas, ¿qué me importa que la máquina que envasa el ketchup haya pasado soya antes o maní? Porque yo no tengo ningún tipo de sensibilidad. Pero alguien que sea sensible, como mi primo, claro que le importa. Él tiene que leer la etiqueta de su ketchup antes de poder utilizarlo, porque si ha sido procesado en máquinas que anteriormente han procesado soya, huevo, maní, etcétera, él se puede despachar, así de simple. Entonces, hay que tener ojo con la contaminación industrial. Y la contaminación cruzada de manera doméstica, bueno, en nuestra casa, pues es muy fácil. Y las personas que
que son, que tienen en su familia alguien con algún tipo de sensibilidad al gluten, tienen súper claro todas estas normas y hay muchas recomendaciones a nivel general, por ejemplo, en cuanto al almacenamiento. Y estas personas saben que tú tienes que almacenar los productos sin gluten. Por ejemplo, si tu hermano tiene algún tipo de sensibilidad al gluten, todos los productos especiales que uno compra para él tienen que estar almacenados en la parte superior de la despensa o superior del refri, separado completamente de las cosas de los mortales comunes y corrientes que somos los demás. Porque obviamente siempre lo que es más delicado, lo que no se puede contaminar, tiene que estar arriba, porque si no, si lo ponemos abajo, cuando tomemos las cosas de arriba, van a caer pequeñas partículas sobre lo que está abajo y lo van a contaminar. Entonces, siempre en las casas hay que tener mucho cuidado, y así también en los restaurantes y en las pastelerías, cuando queramos promocionarnos como lugares libres de gluten o lugares con productos para personas con algún tipo de sensibilidad al gluten. Tenemos que tener espacios aislados para evitar la contaminación cruzada, utensilios especiales, etc. Hay distintas organizaciones que apoyan a los celíacos. En Chile hay dos muy importantes y buenísimas, la Fundación Convivir y la Fundación Coacel. Y estuve investigando, y en México ustedes tienen ACELMEX, y me imagino que deben haber más, pero esta la encontré así como rápido, y que cumple la misma función que tiene Convivir y Coacel en Chile, que son fundaciones que son sin fines de lucro y que se dedican a apoyar a las personas con información, con charlas, con talleres y con certificaciones, que en el caso de Convivir y Coacel en Chile son muy importantes, porque ellos son los que le ponen el sello a la caja de avena cuando dicen esta avena no contiene gluten, sello de la Fundación Convivir o Coacel. En México me imagino que debe ser lo mismo. Y eso nos da a nosotros la certeza de que ese producto lo podemos consumir sin ningún peligro, porque estas certificaciones expiran una vez al año. Entonces, la empresa tiene que volver a certificarse al año siguiente, y vienen de las fundaciones y analizan todos sus procesos productivos y su personal y todo el origen de sus materias primas, la trazabilidad que se hace a todas las materias primas y todos los productos, y de esa manera los certifican nuevamente o les niegan la certificación. Y eso nos permite que los consumidores puedan acceder a estos productos de manera mucho más confiable. Así que investiguen esto, métanse a estas páginas web, porque la verdad es que son fundaciones que en forma muy altruista, generosa, entregan toda su información y siempre están dando charlas y tienen videos y cosas muy interesantes. Ahora, esto está relacionado con la contaminación cruzada, de la cual yo les hablaba hace un rato. Y para poder nosotros preparar alimentos seguros sin gluten, hay que tener medidas muy extremas. Si es que nosotros convivimos en el mismo espacio, en el hogar, con una persona intolerante en algún grado al gluten, tenemos que tener montones de precauciones. Esto es algo muy serio. Por ejemplo, se usa que tenemos que recubrir los hornos y artefactos de cocina con papel aluminio o con plástico o lo que sea, pero en el caso del horno obviamente tiene que ser con papel aluminio, para que cuando la persona, la persona que es sensible al gluten quiere hornear algo dentro de un horno en el cual anteriormente se horneó un pan o cualquier otra cosa con gluten, debe recubrir ese horno con un papel aluminio para que las paredes del horno, aunque las limpiemos, van a quedar con pequeñas partículas de gluten que podrían caer en el alimento, y eso ya es suficiente para causar un desastre. El almacenamiento en los estantes, lo que yo les decía, o en refrigeradores, que todo tiene que estar, los alimentos sensibles, los alimentos que son sin gluten, tienen que estar arriba siempre. Lavado de manos y utensilios, pero en forma fanática, ¿sí? No una lavadita por encima, sino que algo escobillado y muy, muy
a conciencia. Ojalá maquinaria exclusiva y utensilios exclusivos, mesones exclusivos, uniforme de cocina exclusivo para tratar alimentos sin gluten, porque yo no puedo, o sea, la cosa es a este nivel. Si yo tengo una pastelería, en mi caso, o un restaurante libre de gluten, yo tengo que hacer que la persona, el trabajador, ingrese desde la calle a un sector considerado sucio, en el cual debe sacarse su ropa, debe pasar a otro lugar donde se bañe y se vista con un uniforme que nunca ha salido de ese lugar, un uniforme que no puede haber sido lavado en una lavadora donde yo lavé uniformes de personas que sí trabajaron con gluten, o sea, estamos hablando a ese nivel. Entonces hay que tener, pero así, montones de precauciones y después ingresar a un sector donde los mesones, los cuchillos, las tablas de picar, los refrigeradores, todo sea específico para productos sin gluten. Solamente de esa manera yo puedo certificar que mi producto que va a salir de mi pastelería o de mi restaurante envasado, sellado, si es que lo voy a vender afuera como producto entero, tiene que salir sellado y etiquetado para que en el camino no se contamine. Y si se va a contaminar en algún minuto, que bueno, ya va a ser por culpa del consumidor final y ya no mía, porque yo se lo entregué sellado y garantizado de que de ahí para atrás no tenía nada de gluten. Porque las cantidades aceptables de gluten son muy mínimas. O sea, la FDA recomienda, para que un alimento sea libre de gluten, creo que dicen que tiene que tener como menos de 20 partes por millón de gluten en su superficie. En Chile es un poco más estricta la norma y permite 3, menos de 3 partes por millón. O sea, esto es una cantidad que es impensablemente mínima. Por eso que se extreman todas estas medidas de precaución. Pero existen muchas harinas sin gluten. O sea, ustedes vieron que ya hablamos que solamente trigo, centeno y cebada tienen gluten. Por lo tanto, todas las otras harinas de nuestro planeta no contienen gluten. O sea, las descubiertas hasta ahora, quizás habrá algo que aún no hemos descubierto. Pero todo lo que sabemos del resto de las harinas no contienen gluten. Por suerte es así. Aquí para entrar a hablar de harinas y todos estos productos, vamos a establecer unas pequeñas diferencias, porque tendemos a hablar de estos productos, o sea, de harinas, sémolas, féculas y almidones, como si fueran lo mismo, pero la verdad es que no lo son exactamente. Harina es la molienda, es el polvo que obtenemos de la molienda de un grano completo, de lo que sea, de garbanzo, de soya, de trigo, de cualquier cosa, pero es completo. Así puede ser integral cuando va con la cáscara o sin ningún apellido cuando es solamente la parte interna. Sémolas son harinas más gruesas, o sea, con un grado de molturación menor. También tenemos las semolinas, que son sémolas un poquitito más finas. Tenemos las féculas, que en el fondo son los hidratos de carbono de productos que se encuentran bajo tierra, o sea, por ejemplo, de papa, ¿de qué otro? De tapioca, de tubérculos. Lo mismo, pero de las partes aéreas de las plantas, los llamamos almidones. Por ejemplo, el almidón de maíz. No es tan correcto decir fécula de maíz, a pesar de que es casi lo mismo, porque son como los hidratos de carbono, digamos, pero si están en la parte aérea, si se extraen de una parte aérea de la planta, como del maíz, le llamamos almidones, y si están de las partes subterráneas o que están a ras de piso, son
féculas, pero es casi lo mismo, y en muchas partes se denominan indistintamente a uno y otro, pero si queremos hilar fino, esa es una pequeña distinción. Y ahora vamos a mostrar muchas féculas, harinas o almidones o sémolas o semolinas que no tienen gluten y que se pueden ir utilizando como mezcla en distintos productos de gastronomía para poder entregarles opciones a las personas que tienen algún tipo de patología asociada al gluten. Así tenemos, por ejemplo, el chuño o fécula de papa, que cumple la misma función que la maicena, que es de maíz, que en el fondo son espesantes, los usamos como espesantes principalmente. Polenta y chuchoca, que esto, bueno, ustedes los deben consumir harto, en Chile también se consumen bastante. También se les conoce como sémola de maíz, y estas se obtienen cuando el grano de maíz se muele en forma gruesa, logrando como un tipo de harina. Y se consume harto en Europa, en Italia, y también, bueno, en Chile, en México también se utiliza bastante. En Chile sí se utiliza mucho más la chuchoca, que en el fondo es la polenta un poquitito más fina, porque está hecha con el choclo previamente cocido. Esta ustedes la deben requete conocer, la harina de maíz, que en el fondo es polenta molida más finamente. Almidón de maíz, que en el fondo esto lo obtenemos cuando el maíz es previamente fermentado, sin su germen, y después se muele. Tenemos harina de quinoa o de arroz. La quinoa es un pseudo cereal a todo esto, igual que el amaranto y el alforfón, que vamos a ver más adelante. Es decir, son semillas de una flor que tienen propiedades nutricionales muy parecidas a las de los cereales, por eso se les llama pseudo cereales o falsos cereales. La quinoa tiene la gracia, al igual que el amaranto, que tienen un contenido muy alto de proteínas y de muchos aminoácidos esenciales. O sea, estamos hablando de que tienen 8 de los aminoácidos esenciales, o sea, que no los puede producir nuestro organismo, que solamente los podemos obtener ingiriéndolos y no procesándolos en nuestro organismo. Por lo tanto, eso hace que su proteína, en el caso de la quinoa, del amaranto, sea de una calidad extraordinaria. Tenemos también harina de soya, que la soya también es altamente nutritiva porque contiene todos estos aminoácidos esenciales también. Y tenemos también aquí la fécula de yuca, mandioca o tapioca, que se obtiene de una raíz comestible que tiene como forma de tubérculo, que es de un arbusto americano. Hay dos clases de mandioca, una que puede ser consumida cocida o asada, y otra amarga, que es más tóxica, que tiene que prepararse bien antes de utilizarse, pero eso ya son como más detalles. Este me gusta a mí, que es el trigo sarraceno o alforfón, y es importante que nos detengamos un poquitito en este, porque estamos hablando, yo partí hablándoles ahora de todos los granos o cereales o todas las harinas que no tienen gluten. Y bueno, ¿qué hace este entre medio si dice que esto es trigo sarraceno? Si ya hablamos de que el trigo sí poseía las proteínas que nos llevan al gluten. Bueno, pasa aquí que no sé por qué, habiendo un espectro infinito de nombres que se les puede poner a cualquier cosa que encontramos en la naturaleza, no sé por qué a esta semilla le ponen trigo, porque esto induce a confusión, porque la verdad es que no tiene nada que ver con el trigo. Esto, el trigo sarraceno, yo prefiero que lo llamemos siempre alforfón, porque de esa manera eliminamos la posible confusión con el trigo común y corriente. Si se fijan, este alforfón tiene esta forma, sus semillas tienen esta forma triangular, muy bonita, y no tiene nada, absolutamente nada que ver con el trigo.
Lo único que tiene que ver con el trigo es que se puede utilizar de la misma manera, pero no tiene nada que ver en su origen con el trigo. Esta es la semilla de una flor, el alforfón. Y a mí me gusta hablar de este porque en Chile hay un solo cultivo, que de hecho es el cultivo de alforfón más austral del mundo, y que se encuentra en la ciudad de Valdivia. Y esta mujer que aparece en la foto es la mujer que lo cultiva, no es una foto así tomada al azar. Y yo la conocí porque ella es la única productora en Chile, y yo la conocí porque yo a ella le compré una vez directamente, y es ella la que distribuye a todo Santiago y todo Chile. Y yo estuve viendo que en México desde el 2018 que se está cultivando en la zona de Sonora, pero no es un cultivo muy ampliamente difundido, a pesar de que es muy positivo, porque de sabor es muy agradable y con él podemos hacer panes, galletas y cosas que tienen un aspecto muy parecido a las del trigo, pero por supuesto sin el gluten. Bueno, aquí tenemos la harina de amaranto, que es un pseudo cereal, al igual que la quinoa, y que podemos hacer esta harina que es altamente nutritiva. Aquí tenemos también harina de mijo, que es muy rico en energía, pero lo malo es que tiene una sustancia que deteriora el metabolismo del yodo y de la tiroides, por lo que se detectan niveles de bocio en países en los cuales la harina de mijo es muy importante dentro de su repertorio de alimentación. Acá en Chile no es para nada importante, en México desconozco, pero acá en Chile se utiliza más como alimento para los canarios, para los pajaritos, más que para el consumo humano. Aquí tenemos más la harina de tef, que es un cereal muy abundante en Etiopía, donde prácticamente es la base de la alimentación de las personas más pobres, y su sabor es como un poquitito dulce, y por eso es bien apto para panificación y para pasteles y para postres. Tenemos otros más, harina de sorgo, de castañas, de garbanzos, que aquí ya no nos vamos a detener en más detalle, pero son harinas que podemos utilizar en mezclas para productos sin gluten. Aquí sí nos vamos a detener un poquitito en estos aglutinantes y espesantes. Por lo siguiente, cuando nosotros queremos hacer alguna preparación sin gluten, nosotros requerimos utilizar algunos ingredientes que actúen como espesantes y aglutinantes que no sean trigo, centeno y cebada, ni ninguno de sus respectivos derivados, como maltodextrinas y todos los que vimos en el gluten oculto. ¿Y por qué nosotros necesitamos estos aglutinantes y espesantes? Porque si yo quiero preparar un pan o una galleta o pastas con cualquiera de estas harinas que les presenté en todas estas fotos anteriores que acabamos de ver, yo puedo elaborar una masa, pero esa masa no va a ser ni chiclosa ni elástica porque no tiene ningún aglutinante ni espesante porque no posee gluten. Y en eso ese es el gran aporte del gluten. Entonces, para yo poder suplir estas condiciones, tengo que utilizar otros ingredientes que me sirvan para agregar esta elasticidad o chiclosidad en el fondo a las masas. Y así se establece una norma de que por cada 100 gramos de harina sin gluten hay que utilizar entre 1 a 2 gramos de algún aglutinante para que nosotros podamos hacer cualquier preparación que tenga una consistencia, una textura similar a que si la hubiéramos hecho con harina con gluten. Y para eso nosotros tenemos estos ingredientes, la harina de algarroba, harina de guar y hay montones de otros. Tenemos la tapioca. La tapioca también me gusta a mí porque es muy curiosa, porque la tapioca es un espesante, en realidad, que se obtiene de la raíz de la mandioca o yuca. Y en el comercio la podemos encontrar en forma de perlas de distinto calibre. En Chile es difícil encontrarla, no es algo de uso muy común, no sé cómo será en México. Me imagino que en México debe ser mucho más fácil encontrarlas.
Y bueno, se encuentran perlitas de distinto calibre, aquí se ven unas como más gruesas, y para hacer estas perlitas se toma este polvo y se hace una pasta con agua caliente y después se comienza a bolear así en la mano y se moldean estas perlitas. Y estas perlitas hay que dejarlas secar a temperatura ambiente y cuando ya están duras se utilizan cociéndolas en agua, en caldo o en leche, dependiendo de qué sea lo que queremos hacer finalmente, si sea un producto de pastelería o de cocina, cociéndolo unos 25 minutos, dependiendo del grosor que tengan las perlitas, o hasta que estén transparentes por fuera, pero se les vea un puntito blanco al centro. Así están al dente y maravillosas porque se ven hermosas, transparentes con un puntito. A mí me gusta mucho prepararlas así con leche o con algo con dulce, con canela, vainilla, muy rico. Bueno, la goma chantana, que se obtiene a partir de la fermentación del azúcar del maíz y que tiene la gracia de que es como un espesante, un gelificante que funciona tanto en caliente como frío, y así la podemos encontrar que está presente desde en los yogures, en la mostaza, en montones de productos. Esto también me gusta mucho a mí, que es el plántago ovata, que esto en Chile por lo menos es dificilísimo de encontrar y es carísimo. Y de él nosotros extraemos estas cascarillas que conocemos como psyllium, y aquí las personas que son, ay, se me fue el nombre, las personas que no consumen nada animal, no son los vegetarianos, son los veganos, veganos. Esto es muy importante para los veganos porque permite aportar una chiclosidad. Veganos, sí, gracias. A los veganos están mucho más familiarizados que el común de los mortales con esto, porque esto permite que nosotros obtengamos una textura, una consistencia, un resultado final muy parecido al huevo en las preparaciones. Y por eso, porque es muy alto en mucílago, entonces entrega como una especie forma como una especie de baba, así como un algo chicloso, y que se agrega como aditivo a las masas carentes de gluten. Entonces esto le da una elasticidad bastante similar al gluten y que en el caso de los veganos es muy similar también a la del huevo. En Chile es muy difícil encontrarlo y cuando lo encontramos es carísimo. Y se puede utilizar mezclándolo a razón de 1 o 2 cucharaditas en un poco de líquido del que vamos a utilizar en la receta y lo dejamos reposar unos 10 minutos y luego se incorpora a la masa, o bien se agrega directamente como polvo a la mezcla de las harinas y se revuelve bien antes de agregar el líquido de la receta. Y esto nos garantiza que esa masa que no tenía ninguna posibilidad de transformarse en una masa elástica, ahora sí se va a transformar en una masa elástica gracias a la presencia del mucílago que tiene esto, que es el psyllium obtenido de este plántago ovata. Tenemos aquí la chía y linaza, que es como el psyllium del pobre, le digo yo, porque es difícil como el psyllium es difícil de encontrar, sobre todo en pueblos como el que vivo yo, en que si yo constantemente no pierdo la esperanza y siempre ando preguntando, ¿habrá llegado psyllium? Y siempre me miran con la misma cara, como que estoy hablando en chino, porque ni siquiera lo conocen. Entonces, como no existe en mi pueblo y en Santiago es muy difícil de encontrar, existe esta otra mezcla de estas 2 semillas que podemos utilizar para lograr el efecto muy parecido al del psyllium y mucho más barato, por eso le digo el psyllium del pobre. La chía es nativa de Centroamérica y junto con el linio son las semillas que tienen más alto contenido de omega 3, esto como un dato anexo, por lo que ambas son una fuente de alimento muy nutritivo. Y forman un potente gel al hidratarse, por eso que lo usamos en reemplazo del psyllium. Y de hecho, la linaza también se utilizaba en la antigua Mesopotamia para la elaboración de tela. De ahí viene la tela de lino, que es una tela muy,
muy rica, muy suave, muy, o sea, no sé si tan suave en realidad, pero es como una tela bien rústica y muy fina. Ahora, ¿cómo utilizamos la chía y la linaza? Bueno, lo vamos a ver en más detalle más adelante, pero la chía y la linaza, ¿cómo la podemos utilizar en reemplazo del psyllium cuando queremos darle elasticidad a una masa? Es que las metemos a la juguera, la chía, la linaza, y las transformamos en polvo. Y ese polvo le agregamos un poco de goma xantana, en proporciones que se las voy a dar en una lámina más adelante, así que no se preocupen. Y mezcladas obtenemos un polvito, y ese polvito lo vamos agregando a las recetas en más o menos 40 gramos por kilo de harinas desprovistas de gluten. Y con eso obtenemos una masa mucho más chiclosa. Aquí tenemos mezclas muy importantes para los enfermos celíacos. Aquí yo puse algunas marcas que encontramos en Chile, pero me imagino que, bueno, Chile es un mercado muy reducido, que suele ser poco importante para las empresas internacionales. México es un mercado infinitamente más interesante para todas las empresas, por lo tanto me imagino que deben existir no solamente estas marcas, sino que muchas otras más. Pero en Chile no tantas, así que aquí yo puse las que nosotros encontramos acá, y de hecho es más o menos difícil encontrarlas, pero existen. Y estas son mezclas de distintas harinas, de las mismas que yo les mostré hace un rato en las láminas, que son todas harinas desprovistas de gluten. Pero estas mezclas tienen además estos ingredientes como los que les mostré anteriormente, como el psyllium o goma xantana, todos estos aglutinantes o ingredientes que aportan como entre comillas chiclosidad a la masa, ya los traen. Entonces es como una premezcla que ya viene lista. Entonces uno la abre y a esto le agrega agua, materia grasa o todos los demás ingredientes y ya obtiene una masa chiclosa y elástica. Pero la gracia es que nosotros podamos fabricarlas. Nosotros como personas de la industria gastronómica, pues la idea es que las podamos hacer y que no tengamos que depender de que si en el supermercado existe o no. Y para eso yo les entrego aquí esta como receta para que ustedes las puedan hacer. En el fondo, si yo quiero hacer una mezcla de harinas sin gluten para poder hacer pan, galletas o lo que quiera, tengo que mezclar 2/3 de harinas proteicas más 1/3 de almidones. Las harinas proteicas las marqué con azul y los almidones con verde. O sea, por ejemplo, aquí les doy este siguiente ejemplo. 100 gramos de harina de quinoa más 100 gramos de harina de garbanzo, tengo ya los 2/3 de harinas proteicas, que las tomé del listado que se ve de harinas proteicas. Y a eso le tengo que agregar 1/3 de almidones. Por ejemplo, fécula de papa, 100 gramos. Y ahí tengo los 3/3 para hacer mi harina base sin gluten. No sé si esto queda claro. Si no, me avisan y lo vemos de nuevo, porque esto es re importante de entender, porque de esta manera yo dejo de depender de lo que me entregue el supermercado y yo puedo comprar mantener estas harinas y almidones, puedo mantenerlos siempre y yo fabricar mi propia mezcla desprovista de gluten a mi gusto, dependiendo de cuál es el producto final que quiero obtener. Porque, por ejemplo, dentro de las harinas proteicas, dentro de este listado, hay más, pero dentro del listado que yo les entrego aquí, hay algunas que son súper blancas, otras que son amarillas, unas que son más gruesas, otras que son más finas. Entonces, dependiendo de eso, va a ser el diseño de producto que yo haga, porque si quiero que sea súper fina y blanca, voy a escoger, no sé, mezclar harina de arroz con harina de coco, por ejemplo. Pero si quiero que sea más amarilla, voy a utilizar la de garbanzo, de arroz integral. Y así voy haciendo distintas mezclas en función de lo que yo espere de mi producto final, pero siempre manteniendo esta proporción. 2/3 de harinas proteicas, cualquiera que yo quiera, más 1/3 de almidones. Y con eso tengo la mezcla, perdón, con eso tengo la mezcla base.
pero a esa mezcla base todavía le falta la chiclosidad. Y esa chiclosidad que le daba a la harina, que le da el gluten a las harinas que tienen gluten, yo tengo que dársela con otros productos. Y por eso yo les mostraba anteriormente el psyllium, que yo podría agregarle psyllium y con eso a la mezcla que vimos en la lámina anterior me queda una harina completamente chiclosa y panificable. Pero si no tengo psyllium, hago la mezcla que les decía yo con chía, linaza y goma xantana. 2/5 de semillas de chía, 2/5 de semilla de linaza, eso junto en la juguera hasta que se vuelva un polvo, en la mixer, no sé cómo le llamarán ustedes. Y a eso después, saliendo de la mixer, le agrego el 1/5 de goma xantana, lo revuelvo y lo guardo en un frasquito. Y con eso voy utilizando más o menos 40 gramos de esta mezcla por cada kilo de la mezcla de harinas proteicas más almidones que vimos en la lámina anterior. Y con eso ya tengo una premezcla para poder elaborar productos sin gluten, pero con las características de un producto con gluten, o que se acerque lo más posible. Y con eso llego al final de mi presentación. Así que no sé si tienen consultas. Ahora lo que sí quería comentarles es que, bueno, yo di harta información aquí. Ahí creo que salí. Salí, ¿cierto? ¿Ahí me ven a mí ahora o no? Se está cargando, listo, ahora sí, ya te vemos. Ahora me ven a mí. Ya, tengo que peinarme un poquito. Espero que no se hayan quedado dormidos. Hay una persona ahí que se ve entre medio. Es mi papá. Papá, te estoy viendo. Sal de ahí porque te están viendo todos. Saca el video. Bueno, ahí... la charla y sin errores médicos, que es lo más importante. Ah, bueno, estaba hablando el pediatra, sí. Dios. Qué bueno. Lo que les quería comentar es que toda esta información, para que no estuvieran preocupados de tener que tomar apuntes si es que les interesa el tema, yo la tengo redactada en un documento en mucho más detalle. Entonces se los puedo hacer llegar a través de Luis, que es el profesor moderador, le puedo hacer llegar este documento que son hartas hojas, pero es toda esta información en súper detalle para que la tengan. Excelente. La verdad, muchísimas gracias, Lorena. Ha sido una plática bien interesante con temas muy, muy concretos y además que son muy útiles para la formación justamente de los profesionales del área de la gastronomía. Vamos a dar un espacio, pues yo creo que por el tiempo un poco breve para preguntas y respuestas. Por ahí tenemos una mano levantada de Marcela. No sé si gustarías activar tu micrófono, Marcela, y poder hacer tu pregunta. La perdimos. ¿Alguien más tiene por ahí? Ahí está. Ahí está. ¿Aló? Sí, escuchamos, fuerte y claro. Ya. Yo quiero dar las gracias porque este tema es muy, muy complicado para Chile. Yo soy celíaca, diagnosticada por biopsia, y es muy complejo alimentarse. Y hay muchas cosas que uno no las sabe porque no, es un tema nuevo para mí. Y estos tips que usted dio son pero fantásticos. O sea, sí, así que yo muy, muy agradecida porque somos muchos hoy en día los celíacos, o sea, y en realidad uno se siente pésimo cuando va a un lugar y te dicen, no, si no es gluten, no, si no tiene nada de gluten. Mentira, tú al rato te sientes horrible. Sí, pues el gluten oculto. Exactamente, es horrible, así que muchas, pero muchas gracias, muy bonita exposición y muy agradecida porque es un tema para mí muy importante. Muchas gracias. Qué bueno, de nada. Muy amable.
Bueno, si alguien más tiene alguna pregunta, chicos, que desea realizar, por favor levante su manita. De todas maneras, ya en el chat yo les pegué el link en el cual vamos a poder registrar nuestra asistencia. Y por otra parte, también me permití compartirles el link de un espacio que tenemos en YouTube, que es el espacio de conversatorio culinario, en el cual todas estas conferencias que nosotros desde la primera edición hasta nuestra segunda edición hemos estado realizando, estamos pues incorporándolas a este espacio para que más adelante, si ustedes desean, puedan consultarlas y puedan compartir. Solamente tienen que entrar a YouTube, buscar o mediante el enlace que les envíe, suscribirse y finalmente de esa manera ustedes pueden tener acceso a todas estas conferencias. Muy bien, pues mira, Lorena, yo creo que el tema quedó muy claro, no tenemos aquí todavía alguna duda, alguna pregunta. A mí que se quedaron dormidos, ¿ah? O se dejaron conectados y se fueron, están tomando 11. No, no es así. Ah, ya, qué bueno. No, yo creo que fue bastante clara, bastante explícita la conferencia. Pudiste enfocarte muy bien en todos los aspectos relacionados al gluten y creo que dando ejemplos muy, muy prácticos y muy fáciles de digerir. Qué bueno. Bueno, si no tenemos ninguna pregunta, pues me gustaría agradecerte, Lorena, por el tiempo, por habernos ofrecido esta plática. De nada. Muchísimas gracias y bueno, pues seguimos teniendo contacto. Por ahí nos habías platicado también acerca de una plática sobre pastelería chilena que bueno, más adelante, y creo que es también un anuncio que les vamos a dar a todos. Más adelante vamos a tener un evento que se va a enfocar justamente a la gastronomía latinoamericana. Entonces, vamos a tenerte nuevamente por aquí, Lorena. Sí, pues ahí estaremos con mucho gusto, porque ahí tenemos hartas cosas que podemos mostrar de la pastelería chilena y elementos de panadería chilena, porque los chilenos somos los segundos consumidores de pan en el mundo, así que tenemos mucho para hablar al respecto y tenemos una muy buena panadería en Chile. Así que es un tema que podemos hablar. Claro, ¿no? Y yo creo que compartimos pues muchísimas de las raíces gastronómicas en toda Latinoamérica. Sí. Y de verdad es muy interesante. Así es. Muy bien, bueno, pues sin más que decir, te agradecemos muchísimo tu tiempo, Lorena. A todos nuevamente les agradezco si hayan podido conectar puntualmente. El día de mañana tenemos 2 conferencias, una a las 10 de la mañana que va a estar muy interesante. El nombre es Hablemos algo de pan. Si gustan, les voy a compartir por aquí mismo de una vez el link para que ustedes se puedan conectar mañana. Bueno, va a ser un poco complicado porque es un poco grande, pero si quieren, les voy a compartir el cartel para que ustedes lo puedan descargar y puedan tener acceso a él. El día de mañana tenemos una conferencia con el director del área de cereales, del laboratorio de cereales de la Facultad de Química de la Universidad del Estado de México, que es el químico Jesús Castillón Jardón. Tenemos una conferencia con él que se llama Hablemos algo de pan. Y bueno, es bastante interesante. Bueno, pues sin más por el momento, muchísimas gracias por todo y que tengan una excelente tarde. Ya, pues. Así que, oye, yo lo último es que recuerda, te voy a mandar a ti por correo un documento con todo el detalle, porque este tema, más que ser anecdótico, el tema del gluten es bien delicado. Entonces, es súper importante que la persona que va a trabajar con este tema lo tenga bien claro. No es algo que uno puede tener como una pincelada y decir, no, si más o menos no tienen gluten. No, esto es sí o no. Entonces, como hay que ser bien responsable en el tema, quiero hacerte llegar ese material para que tú después a los que te pidan, tú se los puedas, que en el fondo es lo mismo que yo hablo aquí, pero en mucho más detalle, porque si no les habría dado la lata la tarde entera. Claro, sí, no, hablar de esto, como bien lo mencionas, es un tema de salud. Sí. El tema de la enfermedad celíaca no es algo que solo se sientan mal un ratito y ya, sino sí es un tema. Sí, porque es algo serio. Algo serio y que hay que tener mucha responsabilidad. Muchísimas gracias. Sí, con todo Así gusto. Que bueno, yo quedo aquí a su disposición para lo que necesiten. Así que un gusto. Muchísimas gracias y bueno, a todos, nuevamente a nombre de la Universidad del Valle de México, Campus San Rafael,
Y en esta segunda edición de nuestro conversatorio culinario les agradecemos mucho su asistencia. Que tengan excelente tarde. Adiós. Bye.